Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tú, a diferencia de Koldo, si eres navarro, así que te preguntamos qué ha pasado con esto. Bueno, bueno, es que pues es una más, pero lo que es llamativo, primero, como siempre lo niegan. Dicen, esto no ha ocurrido. Por otro lado, llama la atención que se ofrezca un trabajo en Navarra, cuando luego hemos sabido el tema de la empresa de Servinavar y todo lo que había aquí, y claro, al final lo que uno piensa es, si eso es así, conocía a la ministra que había una empresa en la que se podía colocar gente. Es que, claro, es que dicen esto el es muy sector de la llamativo construcción, todo. Que eso es, a mí me parece Carmelo, es verdad que tú has escrito la noticia, danos más detalles. He escrito la noticia además en Libertad Digital. Entonces, a mí ese detalle me parece muy importante porque no menciona un empleo en Navarra. Dice que como yo había trabajado en la construcción, me ofrece un empleo en la construcción en Navarra, que ya es casualidad. Es decir, que ya es casualidad. Y eso no lo hace Santos Cerdán, lo hace Pilar Alegría, que en ese momento era delegada del gobierno. Y además que mete una coletilla que es, te ofrezco 60.000 euros sin ir a trabajar. Esto es también muy de esta trama. Claro, un paralelismo con lo que pasaba también con Jessica. Pilar Alegría, como delegada del gobierno, o sea, hay que recordar que como delegada del gobierno es la representante, estaba en Aragón ella, era la representante de Pedro Sánchez en Aragón y se dedicaba a ser apagafuegos. Claro, es que hay otra cosa, porque dices, le ofrece un trabajo para que se calle y tal. Lo normal es decirle, oye, pues aquí en Aragón o incluso en el gobierno de España, que gobernaba el Partido Socialista. Y en ese momento en Aragón también, ¿no? Gobernaba, quiere decir que podían buscarle ahí la salida. Y dice, no, oye, en Navarra en la construcción tenemos un sitio donde, hombre, a ver, ella supongo que lo negará, ya lo ha negado, ¿no? Yo creo, pero como es la historia de todo lo que está ocurriendo ahora, que niegan todo, todos son bulos, y luego acaba probándose todo, pues ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Pero llamativo por lo menos es. Sandra, que tenemos el corte, ¿verdad? Sí, este hombre. Lo que iba es a contextualizar. Todo esto lo sabemos porque hay un señor que es socialista, que es José Luis Ansol, que es expresidente de la comarca cariñena. Estaba en un juicio que hay contra él por prevaricación. Está acusado de prevaricación por haber suspendido a un funcionario comarcal sin tener autoridad, supuestamente, para hacerlo, porque decía que había facilitado las preguntas y respuestas de una especie de oposiciones que había en la zona. Y entonces, en ese juicio, cuando llega el último turno de palabra, le dicen, ¿tiene usted algo que decir? Y esto es lo que dice. Y la otra cosa que quiero que conste, porque creo que es importante, es que cuando después de la última resolución, pasan unos días, semanas, Pilar Alegría me llama. Quedo con ella en Zaragoza. Ella me dice que deje el partido, que deje la comarca, que retire las denuncias de los compañeros socialistas y de los amigos, y que no me preocupe, que el partido estará conmigo. Sabe que he tenido empresa de construcción y me dice que en Navarra pues que me busca tendré un trabajo que no tengo que trabajar, 60.000 euros. No tengo que decir nada más. Carlos, la denuncia, por lo tanto, era interna, es decir, que era trabajo de apagafuegos total. Es evidente, ¿no? Al final lo que ocurre ahí es, oye, nos estás creando un problema, déjate de historias, y nosotros, y no te preocupes, que hambre no vas a pasar, ¿no? Te buscamos algo, pero encima no vas a tener que ir. Y claro, conociendo todo lo que hemos conocido después, pues la sensación que da es la de decir, oye, tú arréglame esto, que tengo aquí una persona que que se está metiendo con bolaños y tal, nos va a meter en un lío, solucionar el problema. Y tenemos la empresa. Dices, ¿este hombre ha podido mentir? Hombre, lo que pasa es que no sé por qué iba a decir inventarse toda la historia. Claro, supongo que Pilar Alegría dirá que no conoce nada, porque ya sabemos cómo funciona esto. Claro, no conocía el parador de Teruel como para conocerle a este señor. Se trataba de una denuncia que había puesto este señor a Bolaños por cómo le había expulsado del Partido Socialista. Este señor le habían echado del partido y él consideraba que se habían conculcado sus derechos. Le explicaba, por un tema de plazos, no había dejado recurrir, es decir, había ahí un tema. Y debía tener razón, porque si no le ofrecen 60.000 euros para que se calle. Y denunciaba a Bolaños porque en aquel momento él era secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del Partido Socialista. Pero luego, una cosa que a mí me parece, digamos, bastante importante, efectivamente, todo hasta que tengamos las pruebas, pero ¿cómo te inventas esto? Ya. Para empezar, ¿cómo se te ocurre? Pues voy a decir que Alegría tal, y lo dices
en el último momento de un juicio que te están haciendo a ti. Si lo Carlos, dices, que tiene pruebas. siguiendo Sí. ahí voy. Carlos, siguiendo la tradición socialista, este señor, José Luis Sansón, ¿también habrá grabado? Hombre, pues la verdad es que parece ser que ahí en el Partido Socialista era muy habitual. Y yo no sé la relación que tenía con Pilar Alegría. Ella ha dicho que es mentira que se reuniera con este señor. Bueno, Yo me imagino que tú no dices una cosa con tanta alegría. y no va con dobles, ¿no? Sin haberte reunido, ¿no? Quiero decir, que cómo te vas a inventar eso. A mí no me parece, claro, lo normal es que se ha reunido, sea en algún sitio y que puede tener grabado, pero seguro lo que tiene es gente capaz de decir si estuvieron aquí. Carlos, En ca- muchísimas gracias. Y oye, simplemente una cosa, por favor, dime que tú no fríes la chistorra como Coldo García de Zaguirre en una freidora. Por Dios, no me deprimas. Bueno, qué pecado, qué pecado. Y lo mal que no va, es que fíjate qué programa lleváis, es que este país, bueno. Ya. Pero bueno, lo de la chistorra, un pecado. Un abrazo enorme, Bueno. Carlos. Igual, hasta luego, adiós.